7:46, vamos a conversar con la asambleísta de Construye, Ana Galarza. Asambleísta, buenos días. Gracias por acompañarnos. Lo último, que es lo primero ahorita, ¿qué pasó con el juez del TCE, Ángel Torres, que la quiere demandar? Buenos días, Milton. Un saludo cariñoso a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana. Bueno, en efecto, el juez Torres quiere querellarme, pero es un distractor más y yo no me voy a desconcentrar de mi trabajo, que es trabajar en conjunto para poder encontrar esas soluciones para las distintas problemáticas que tiene actualmente nuestro país. No me voy a desconcentrar, voy a seguir enfocada en el trabajo que corresponde y sobre el tema del juez se responderá en derecho. ¿Pero qué le dijo usted a él? Bueno, más allá de lo que le haya dicho, ya viene desde hace un tiempo atrás sistemáticamente el juez queriendo perseguir a Construye, después presenta una denuncia en contra de Construye, le quiso quitar el movimiento a Construye, en el pleno del Tribunal Contencioso Electoral tácitamente se dijo que la sentencia del juez Torres era incorrecta. Entonces es una serie de persecuciones que viene haciendo el juez, pero es que él no actúa solo. Y ¿Con eso, quién actúa? Más allá de con quién actúe, es por qué lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Es lo que habría que preguntarle al señor juez en ese momento. ¿Por qué cree que lo hace? No sé qué agenda está siguiendo, no sé quién le impone esa agenda, pero eso es algo que habría que preguntarle. ¿Y usted de quién sospecha? En el proceso. Bueno, todos sabemos que hubo varias coincidencias en el proceso de intento de desaparición de Construye. Le nombraron al yerno del juez director de ADN, después ya en el pleno, cuando se impugnó la decisión del juez Torres, al juez ponente vía decreto presidencial, el presidente le quiso dar un nombramiento a la esposa. Entonces, todas estas coincidencias nos llevan a pensar que pueda haber cierta relación por parte del gobierno con el juez Ángel Torres que le puedan estar utilizando, pero esos son temas que no pueden distraernos de lo que realmente importa. Antes de pasar a temas más profundos, quiero preguntarle algo que le están dando duro en redes sociales por unas donaciones a las personas afectadas por los deslaves, por donaciones de Taiwán. Explíqueme usted eso. Bueno, yo vengo desde el año 2007 en el que tuve la bendición de haber sido electa como reina de Ambato haciendo labor social con autogestión y principalmente la empresa familiar es la que más me apoya porque es una empresa de alimentos no perecibles. Entonces, constantemente estamos haciendo llegar estas ayudas humanitarias, no solamente por el tema del deslave en Río Verde, sino permanentemente. Además, he hecho gestiones para que embajadas a lo largo de todos estos años... ¿Usted hizo gestiones? Claro, yo personalmente como ciudadana que me gusta hacer este tema de ayudas sociales desde el año 2007 y lo vamos a seguir haciendo. Ya vamos a llegar con pero está de campaña en la zona de la periferia. Ahí. Es como un regalo cuando tú pones de y para. No. De, en mi caso, mi persona y para... incluso suelo escribir una carta personalizada, eso también estaba ahí adentro. Y el siguiente paso en este tema que me ha gustado siempre hacer son juguetes. Vamos a llegar también con juguetes en las zonas periféricas. Paso a otro tema. ¿Qué es esto de querer declarar loco al presidente? ¿Usted tiene alguna noción de lo que se está tratando en la Asamblea? A mí me parece increíble que tengamos que estar constantemente debatiendo lo que se imaginan los personeros de gobierno. El viceministro Esteban Torres sale, da ruedas de prensa con lo que él se imagina, con lo que supone. Después la asambleísta Centeno sale, igual da una rueda de prensa con lo que se imagina. O sea, sí están locos. No podría decir que estén locos, no me gustaría calificarles de esa manera, pero no, la Asamblea Nacional no piensa declararle a nadie loco. Ustedes no han hablado nada de eso. No está en la resolución. No hay conspiración, el plan Antinovoa del que habíamos conversado, que había denunciado el propio viceministro Torres. Bueno, ese plan Antinovoa que denuncia el viceministro Torres es un delirio de la cabeza del viceministro. Me preocupa como una persona oficial del gobierno de ruedas de prensa con alucinaciones, delirios, elucubraciones, porque el país no tiene tiempo para
estar perdiendo, aclarando lo que está imaginándose el viceministro o la asambleísta. ¿Qué les cuesta leer la resolución? En la resolución en ningún punto se habla de declararle loco al señor presidente, sino lo que se le pide al señor presidente es que tenga prudencia. Prudencia para que no se afecten las relaciones internacionales que tenemos con otros estados, con otros países, porque es importante que podamos tener países aliados para poder contar con su apoyo. Por ejemplo, con Colombia, cuando tenemos problemas energéticos, es Colombia quien nos vende energía. Y así con otros países más de la región, que es importante cuidar esas relaciones diplomáticas. Lo que le hemos pedido es prudencia. Es importante trabajar por el país, usted tiene razón. Pero la Asamblea, al declarar a Santo Domingo de los Áchilas capital de la carne, eso es trabajo. Bueno, es un punto más dentro del orden del día. En el orden del día se tratan muchas otras cosas más. Ya, pero no es que la Asamblea Nacional está enfocada en eso. El otro día estaba la gente muy preocupada porque supuestamente la Asamblea Nacional estaba tratando una ley donde no se iban a poder exhibir los cuyes asados, que no se iba a poder exhibir el hornado. Y, por ejemplo, esa es una ley que está en la Comisión de Biodiversidad por un dictamen de la Corte Constitucional, por un proyecto que se tiene que tratar, pero que no es de nuestra iniciativa. No, yo sé. No es de nuestra iniciativa y tampoco va a pasar porque hay algunos temas en esa ley que son absolutamente ilógicos. Eso, por ejemplo, de las comisiones ocasionales. Y ya vamos a ir a lo de fondo, que es el caso Fernando Villavicencio. Pero ayer el asambleísta Centeno decía que es importante formar una comisión ocasional para analizar las expresiones del expresidente Correa. ¿Eso es en serio? Bueno, si es que el asambleísta Centeno quiere hacer una comisión para analizar las expresiones del expresidente Rafael Correa, en su derecho parlamentario podrá presentar esa moción en el Pleno de la Asamblea Nacional, se debatirá, se verá si es que existen los votos, al menos son 70 para crear esa comisión. ¿A usted qué le parece crear una comisión para analizar lo que Correa dijo respecto al problema con México? Bueno, yo no puedo estar de acuerdo en que se sigan haciendo estas comisiones por cada tema, porque estas situaciones nos distraen de lo que verdaderamente es importante para el país. ¿Qué es importante para el país? La seguridad, el empleo, la reactivación económica, las oportunidades de estudio para nuestros niños, para nuestros jóvenes, la obra pública. Eso es lo que verdaderamente nos debe estar importando como legisladores y como ecuatorianos que estamos en una representación de una cultura. Y lo que ha pasado haciendo la Asamblea en estas últimas semanas ha sido analizar estas declaraciones de pasillo, que el plan Antinovoa, que si es que van a cambiar las comisiones, que si lo van a cambiar a Cronfle, que si lo declaran loco al presidente, etcétera, y otras cosas más. Bueno, la Asamblea no pasa en eso. Lo que pasa es que el viceministro Torres se imagina cosas, tiene ese tipo de alucinaciones, da esas declaraciones públicamente y a la Asamblea Nacional nos toca estar respondiendo, aclarándole que no es lo que él se está imaginando, no es lo que su mente está creando, con total respeto y paciencia. En lo personal yo ya tengo hasta una preocupación de la salud mental del señor viceministro, porque no es normal que salga y diga públicamente cosas que no son ciertas como si fuesen ciertas. Entonces nos está distrayendo, nos quiere desconcentrar, pero más allá de responderle y decir no es cierto lo que usted se está inventando, señor viceministro, nosotros continuamos con nuestro trabajo en cada una de las comisiones permanentes especializadas. Informe del caso Villavicencio. No sale como construye, lo propuso desde un inicio y hace ver como que fue un error crear una comisión. Para que sea una comisión que termina diciendo que casi a Fernando Villavicencio le mataron por robarle el reloj. Bueno, hay dos informes, uno de minoría y uno de mayoría. El de mayoría fue votado y propuesto después por el asambleísta Adrián Castro y votado por 6 personas más. Sí. Por el informe de minoría solo votó la presidenta de la comisión, que es de Construye, que es Viviana Zambrano. En el informe de minoría se establecen los presuntos autores intelectuales y se señala que la motivación del asesinato de Fernando Villavicencio, exacto, que era una motivación política porque Fernando había denunciado a la narcopolítica, esos nexos del narcotráfico que se habían enquistado en la cosa pública, pero ADN y el correísmo se unen y hacen un informe de mayoría en el que manifiestan
manifiestan que la muerte de Fernando se dio por delincuencia común, que él estuvo en el lugar incorrecto. Es parte de la ola de violencia generalizada en el país. Así es, que simplemente estuvo en el lugar incorrecto. Se fueron unos ladrones a robar en la billetera a Fernando Villavicencio y de paso lo mataron. Es lo que dice ADN con el correísmo, que se unieron para lavarle la cara a los autores intelectuales. ADN y el correísmo quieren hacer lo mismo que sucedió en épocas pasadas, como por ejemplo con Gabela. El general Gabela, que fue quien denunció que no tenían que comprarse los helicópteros DRU porque no cumplía con las especificaciones técnicas y que el tiempo le terminó dando la razón porque hasta se cayeron esos helicópteros y terminó siendo asesinado, pese a que él venía advirtiendo que le estaban amenazando de muerte. Después, en el proceso penal, dijeron que eso fue delincuencia común. Hasta desaparecieron el tercer informe del perito Mesa para lavar a los autores intelectuales. Lo mismo está haciendo ADN con el correísmo para lavarle la cara a los autores intelectuales para que queden la impunidad en el tema de la autoría intelectual. ¿Por qué les conviene hacer eso a ellos? No Solo les conviene si es que estuviesen atrás. Yo no entiendo por qué ADN se une al correísmo y quiere al mismo causar tiempo, una injusticia en el caso de Fernando. Finalmente se instala la audiencia de juicio ya en el tema penal y se empiezan a decir las cosas que ya se venían escuchando. Que la cabeza de Fernando Villavicencio costaba $200,000, los nexos que habían con el narcotráfico, por las denuncias políticas, etcétera. Para tener un informe político que dice completamente lo contrario. No, en el informe político sí se establece que había un precio. En el informe político de ustedes, en el que se aprobó. No. Es que hay dos informes. Ya, pero ¿cuál se aprobó? El de mayoría y el de minoría. Los dos bajan al Pleno de la Asamblea Nacional y uno de los dos tiene que contar con los votos suficientes. Pero si ya vemos que en la comisión si la votación es... ADN se une con el correísmo, lo más probable es que nuevamente ADN, la bancada de gobierno, el presidente Daniel Noboa, se una con la bancada del presidente Rafael Correa y juntos aprueben ese informe en el Pleno de la Asamblea Nacional para decir que Fernando Villavicencio se murió por un tema de delincuencia común y que nada tenía que ver las denuncias que él puso. Si se refleja lo que se votó en la comisión ocasional, el informe de minoría o el informe de ustedes va a tener, ¿cuántos? ¿17 votos? Bueno, nosotros vamos a votar por el informe que dice la verdad, que es el de minoría, y esperemos que recapacite. Al menos, por ejemplo, espero que ADN recapacite y entienda que no está bien que quieran encubrir a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. No he tenido la oportunidad de preguntarle. Yo sí quisiera preguntarle, pero también quisiera hacerle un llamado a la reflexión, que piense en la familia de Fernando, que piense en ese Ecuador honesto que veía en Fernando Villavicencio una esperanza de tener un Ecuador sin mafias y que prácticamente esa gente de bien, esa gente buena se quedó prácticamente huérfana con el asesinato de Fernando Villavicencio. Una reflexión, porque yo espero que puedan darse cuenta lo que le estarían haciendo al país al lavarle la cara a los autores intelectuales uniéndose con el correísmo para sacar este informe que le lava la cara a quienes contrataron a los sicarios para asesinar a Fernando Villavicencio. ¿Se arrepiente Construye de haber propuesto crear esta comisión? No, porque nosotros hemos actuado bien. Quienes no han actuado bien han sido justamente los que se han unido con los enemigos de Fernando. A mí me llama profundamente la atención, por ejemplo, de ciertos asambleístas que están en la comisión, que llegaron por Construye, que decían ser gente buena, que ahora están en ADN y que terminan haciendo un informe con el correísmo diciendo que la muerte de Fernando es producto de la delincuencia común. Es algo que no logro entender, que espero que recapaciten para que no sigan revictimizando a la familia de Fernando ni al país. ¿Qué dice el Pleno? Gracias, asambleísta. Muchas gracias, Milton. Un abrazo. Ana Galarza, asambleísta de Tungurahua por Construye. Tenemos que despedir, 7:59, Liz. Así es, Milton. Amigos, buen día. Que tengan todos un buen día y ya vienen las noticias de la comunidad.